Les invito para estar tomando la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Daniel capítulo 2, del versos 20 al versos 22. Les invito para estar dando lectura en el libro de Daniel capítulo 2, del versos 20 al versos 22. Vamos a estar dando lectura con la bendición de Dios Padre e Hijo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Daniel habló y dijo: bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta hora. Padre justo y bueno, gracias por tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque usted es muy bueno, grande y poderoso para hacer grandes cosas, proezas y maravillas en cada uno de tus hijos, tus amados, Señor, porque en tu palabra reconocemos y entendemos, Señor, a un Dios grande y poderoso que siempre está bendiciendo a su pueblo, a sus amados, por el santo nombre de su santo nombre, Señor, es que recibimos la abundancia de tu gracia. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, en esta hora. Te pedimos que abras el entendimiento de tu pueblo y podamos recibir así tu palabra que nos da la vida cada día, cada momento, Señor amado. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a estar viendo por la palabra de Dios un mensaje titulado El don de la palabra de sabiduría. Pero antes vemos una pequeña introducción y luego vamos a estar viendo el don de la palabra de sabiduría. Primero vemos que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo dones sobrenaturales, que son también dotaciones del Espíritu, capacitaciones, don sobrenaturales del Espíritu Santo que concede a los creyentes. Son 9 los dones, principalmente están agrupados en 3 grupos: dones de revelación, de poder y de inspiración, de los cuales vamos a ver del primer don más grande de los de revelación, que es la palabra de sabiduría. Dios nos da, hermanos, como vemos por su palabra, que Dios es el que hace grandes maravillas. De Él es el poder, la sabiduría, de Él es el reino sempiterno por los siglos de los siglos. Él obra a través del tiempo y en todos los reinos, en todo lugar. Él está por sobre todo. Por eso es que Él es el que da las revelaciones sobrenaturales también acerca de sus planes y propósitos entre su pueblo. Dios tiene todo bajo control por el Espíritu Santo, y por la revelación es que los siervos de Dios conocemos las cosas que están aconteciendo y lo que van a acontecer. En realidad, un verdadero siervo de Dios, o un cristiano verdadero, tiene conocimiento y experiencia de alguno de estos dones. Tal vez no todos, pero sí. Por eso vamos a estar analizando qué importante es este don de la palabra de sabiduría. Y vamos a ver primeramente el concepto. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Esto encontramos, hermanos, en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 12. Podemos encontrar en algunos versículos, damos lectura también para entender que esto es algo normal, aunque es sobrenatural, pero es normal o para la iglesia del Señor. Donde están los dones sobrenaturales, ahí está el poder de Dios, ahí se manifiesta y se muestra la gloria de Dios. Donde se ignoran los dones, se ignora también el poder. El poder es a través de los dones. Por eso vemos en 1 Corintios capítulo 12, los primeros versículos, que nos dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y vemos que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí vemos en número 8 o el versos 8, porque a este les dado palabra de sabiduría. Es el primer don que vamos a ver en esta hora. Entonces vemos que son dones sobrenaturales, dotaciones para una administración y una diversidad de operaciones. Por eso todos los dones no se operan en la misma forma, cada uno como Dios le da la capacidad. Entonces vemos que la palabra de sabiduría o el don de la palabra de sabiduría es la revelación sobrenatural de eventos y hechos presentes o futuros, el plan y propósito de Dios, que viene por revelación del Espíritu Santo. Entonces la palabra de sabiduría también se puede decir que es la revelación o declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios, que se recibe del Espíritu Santo. La palabra de sabiduría no tiene que ver nada con la sabiduría natural o divina, o con la eficiencia natural. No tiene que ver nada. Esto no es producto del hombre, sino es una revelación sobrenatural de Dios. Esto es muy importante saber y entender para poder así servir a Dios de una manera sobrenatural, poderosa y gloriosa. Este don de la palabra de sabiduría se manifiesta mayormente se manifiesta en los grandes ministerios. Por eso vemos que casi todos los profetas han poseído este don de palabra de sabiduría. Los apóstoles y los grandes ministros, como vemos, poseen o tienen experiencias y han tenido ese don y tienen este don de la palabra de sabiduría con más frecuencia. En los cristianos corrientes pocas veces se ha manifestado este don de la palabra de sabiduría, pero también se puede manifestar en cualquiera, aunque es un poco escaso en los creyentes este don. Sin embargo, la palabra de ciencia sí es bien común en casi todas o muchas personas, pero la palabra de sabiduría es un poco difícil o raro que se manifieste en cualquier persona. Vemos en Amós capítulo 3, por eso también dice Amós 3 versos 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahí vemos que Dios obra y hace todas las cosas en base a la revelación de sus misterios. Dios es soberano, Él puede hacer lo que quiera, pero vemos que Él también todo lo hace en base a la revelación a sus siervos los profetas. Por eso por eso vemos algunos casos, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, fue y por palabra de sabiduría reveló a Abraham todo lo que habría de hacer. Por eso vemos que eso se cumple, hermanos. Realmente un verdadero siervo de Dios tiene este don, y por eso es que él no está a tientas sirviendo a Dios, sino que está sabiendo exactamente lo que está pasando, o lo que Dios va a hacer, o lo que Dios, hermanos, lo muestra y lo revela a través de este don sobrenatural. Por eso estos dones se manifiestan, como vemos, también con una respuesta a un clamor, y Dios mismo le pide, exige a sus hijos que le clamen para que Él les revele sus secretos, sus misterios, sus obras portentosas, maravillosas. Por eso también dice en Jeremías 33:3, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí vemos que el Señor es el que trae la revelación sobreabundante de cosas, misterios extraordinarios, ocultos. Por eso Daniel mismo también dice que el Señor da ciencia a los entendidos, sabiduría a los sabios. Él revela todo lo que está en lo profundo y lo escondido. Para Él no hay nada oculto, porque Él sabe lo que está en las tinieblas y Él mora en la luz. Por eso es que Él lo puede revelar y manifestar todas las cosas tal como son. En realidad, hermanos, hay un Espíritu Santo que nunca se equivoca. Por eso vemos que es importante entender y ver también la diferencia entre la sabiduría natural, que es el resultado del esfuerzo y desarrollo intelectual del conocimiento humano. Eso es muy diferente a la palabra de sabiduría. También la sabiduría divina.
También esta se adquiere por medio del estudio de la palabra de Dios escrita, pero nada tiene que ver con la palabra de sabiduría, el don de la palabra de sabiduría. Por esto el don de la palabra de sabiduría se adquiere y se manifiesta por revelación sobrenatural, milagrosa del Espíritu Santo. ¿Cómo es que viene esto? ¿Cómo es que se recibe, se adquiere ese don de la palabra de sabiduría? Esto se adquiere por medio de un encuentro espiritual con Dios. Y este encuentro o comunión espiritual puede ser a través de visiones del Espíritu, puede ser a través de la voz audible, o de éxtasis o sueños del Espíritu Santo, porque en realidad esto es una experiencia. O sea, la palabra, recibir el don de la palabra de sabiduría es recibir la revelación del Señor en detalles. Por eso la palabra de sabiduría también viene con claridad, con toda claridad y todo detalle. Y esto es muy diferente a la palabra de ciencia, que viene de otra forma, en claves o en palabras cortas. Pero el don de sabiduría es mayormente, se manifiesta a través de revelaciones claras, amplias y detalladas, de el presente y el futuro sobre todo. Por eso vemos algunos casos, vamos a ir viendo por la palabra algunos casos en que se ha manifestado la palabra de sabiduría en muchos de los siervos de Dios a través de toda la historia. Vamos a ver algunos casos para ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, para poder ir entendiendo y comprendiendo cómo opera este don maravilloso de la palabra de sabiduría. En el libro de Apocalipsis podemos ver un primer caso. En capítulo 1 podemos ver del versos 10 al 20. Ahí vemos una revelación, aunque hay muchas, pero vemos como un ejemplo esta parte nomás de Apocalipsis. Vemos que dice la Escritura, San Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies refulgentes como bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Ya estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Dice la palabra: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí vemos una revelación de palabra de sabiduría dada a Juan, como dice la Biblia, en el día que él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y vemos que viene, como vemos, hermano, a través de la visión y la comunión con Dios, un encuentro donde Dios le revela, le habla, le explica con detalles todas las cosas. Esto es muy diferente, como vemos, a tener una revelación corta, sencilla, que también hay revelaciones cortas que son palabra de ciencia. Pero palabra de sabiduría viene, como les repito, con abundancia de detalles, de una manera clara, amplia y detallada. Así es, mis amados hermanos. Vemos también que nos revela en Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver otro caso de palabra de sabiduría. Esto se da, hermanos,
por la misericordia de Dios, Dios manifiesta al hombre cosas extraordinariamente ocultas, misteriosas, porque Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Vemos en Hechos capítulo 9, también vemos el verso del 10 al 16. Otro caso de la revelación del don de la palabra de sabiduría dada en este caso a uno de sus siervos profetas llamado Ananías. Dice la palabra: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí vemos, hermanos, cómo se manifiesta la palabra de sabiduría. Ahí vemos que Ananías no sabía quién era, o no sabía la condición de Saulo de Tarso. Él no sabía que había sido él ya convertido, humillado, arrepentido. Él no sabía, pero el Espíritu o Dios le revela por la palabra de sabiduría, le revela con tantos detalles de que él está en tal lugar y que él ora y que él ha visto la visión y que él va a recibir la sanidad y va a ser testigo del Señor a través de, como dice el Señor, en muchos lugares, a través de los reyes o a reyes y autoridades y a todos. Él será un hombre, un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor. Y todo esto el Señor le reveló tantos detalles por palabra de sabiduría a un profeta varón llamado Ananías. Por eso vemos que él también fue, y dice la Escritura, que allí puso las manos y Saulo recibió la vista, y todo esto se cumplió, porque el Espíritu Santo Dios no se equivoca. Por eso vemos que la palabra de sabiduría es importantísima también para mostrar la gloria de Dios, la presencia sobrenatural, poderosa de Dios en medio de nosotros los hombres. Entonces vemos ahí otro caso también de la palabra de sabiduría que viene o que Dios lo manifiesta de muchas maneras a sus siervos. Vamos a ver otro pasaje de la palabra de sabiduría. Vemos también, hermanos, en Hechos capítulo 10, podemos ver del 1 al 6. Aquí también hay otra porción donde el Señor revela por palabra de sabiduría a un varón piadoso, dice la Biblia, temeroso de Dios, llamado Cornelio. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora 3 hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y vemos, hermanos, ahí podemos entender claramente también la manifestación de otra revelación sobrenatural por palabra de sabiduría, donde el Señor revela a este varón también que sus oraciones llegaron al cielo, que él también halló gracia delante de Dios y se le
da esa bendición tremenda de hacer llamar al apóstol Pedro para que le comunique el Evangelio, la gracia, la bendición superabundante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Seguimos viendo, tenemos otro caso de palabra de sabiduría que es tan maravillosa, como vemos, tan importante, estos dones maravillosos que nos revelan cosas completamente extraordinarias. Vemos en Primera de Reyes, también en el capítulo 21 de Primera de Reyes, del versos 17 al 19. Vemos otro caso de palabra de sabiduría. En este caso fue palabra de sabiduría que vino a Elías Tisbita. Y dice la Escritura: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Gloria a Jesús. Y vemos, hermanos, ciertamente un varón de Dios, un verdadero ministro del Señor, como Elías Tisbita, tiene palabra revelada, sobrenatural, palabra que viene de Jehová de una manera directa, de una manera clara, con detalles acerca del juicio, los planes del juicio, en este caso lo que hacía este rey impío llamado Acab, lo que había matado, robado de una manera astuta, había hecho un asesinato, un homicidio de una manera disimulada por el consejo de su mujer Jezabel. Habían hecho una maldad terrible y según él tal vez nadie lo sabía, pero el Espíritu Santo lo descubre por medio del profeta y le pone en evidencia todo y aún el juicio que le sobrevendría por haber hecho tan grande maldad. Por eso vemos, hermanos, ciertamente que Dios lo conoce todo y por la palabra de sabiduría lo descubre y lo revela también todo. Vemos otro pasaje. En Segunda de Reyes, capítulo 5, podemos ver en esta oportunidad otra parte, otra porción referente, estamos viendo referente al don de la palabra de sabiduría. En Segunda de Reyes, capítulo 5, en versos podemos ver del 25 al 27, que nos revela referente al juicio también que tuvo este varón Giesi, ayudante de Eliseo. Vemos que dice la palabra: y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Bendito Dios. Ahí vemos que también por medio de la palabra de sabiduría se conoce lo más oculto y escondido. Ese hombre, y así dice la Escritura, que buscó, pues corrió para tomar los presentes de Naamán y lo escondió. Lo escondió en un lugar secreto y tal vez nadie lo habrá visto, pero el Espíritu Santo lo vio todo por medio del profeta Eliseo, y lo descubrió todo, y aún le vino un juicio encima por haber hecho tan grande maldad, porque como vemos, a Dios nada se le oculta, mis amados hermanos. Para eso son los dones, para poder mostrar, entender, comprender que hay un Dios tan grande y poderoso que lo conoce todo.
y esto lo revela por medio de sus siervos los profetas. La Biblia nos revela que esto es mayormente para los hombres. Las mujeres casi nunca tienen estos dones porque la palabra del Señor nos revela que la palabra no viene de ellas ni a través de ellas. Rarísimas veces ocurre, más por medio de los siervos, los profetas, sí, o los ministerios grandes del Señor, si tienen abundancia de estas revelaciones. También vemos otro caso, último caso para concluir, en 2 de Crónicas 20. El versos de 15 al 17, vamos a ver en esta parte. Dice, referente a una estrategia que el Señor también le dio para la lucha y la defensa del pueblo de Israel. Dice el capítulo 2 de Crónicas 20, del 15 al 17, y dijo, oíd, Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrantéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahí vemos también este caso que se habían aliado los enemigos, los hijos de Moab y Amón y los amonitas y otros, se unieron y acamparon para destruir y a borrar de la tierra a Israel. Pero vemos que Jehová levantó un profeta y a través del profeta un mensaje extraordinario de que el Señor iba a estar con ellos y que aunque se queden quietos y no se asusten, porque la pelea es de Dios. Y así dice que fueron, hermanos, y se levantaron al otro día, tal como les fue indicado, hicieron, creyeron en Dios, en sus profetas, y dice que salieron con ornamentos sagrados para alabar a Dios y cantar a Dios. Y dice la palabra que mientras que ellos glorificaban a Dios, Dios puso las emboscadas de ellos y comenzaron entre ellos a atacarse. Entre ellos mismos se confundieron y se mataron unos a otros. Todos los enemigos del pueblo de Dios cayeron derrotados. Y dice la Biblia que cuando subieron los israelitas al monte de Sir, vieron como todos los enemigos se hacían muertos, una multitud de hombres en la tierra. Y vemos que ellos también corrieron a despojarlos. Dice la Biblia que había tanta riqueza y tantos vestidos y alhajas que tomaron para sí, que no lo podían llevar, que duró 3 días este despojo del botín, porque era mucho, era demasiado la bendición, el galardón que Dios le dio a aquellos hombres que creyeron en el poder de Dios, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso vemos que importantes son los dones sobrenaturales, los dones de palabra de sabiduría que nos revela los planes, propósitos, misterios detallados acerca de lo que Dios está haciendo y hará. La palabra de sabiduría también viene mayormente para el futuro, el presente y el futuro, y es muy importante, como vemos, entender que todos los dones son para provecho en sentido espiritual. Dios espera que todos los que poseen algún don puedan usarlo en justicia, santidad y en la verdad, porque es para bendición, para provecho, para edificación de la iglesia. También con responsabilidad, porque Dios nos va a tomar a cuenta por todas las cosas que hacemos. Dios también espera que nosotros hagamos su voluntad con toda dignidad, con todo honor, porque Dios usa lo santo. Por eso se requiere santificación, humillación, arrepentimiento, liberación, renovación para poder servir a Dios a través de los dones sobrenaturales. Y sobre todo un amor amplio con Dios y para con la obra de Dios. Porque todas las obras de Dios deben ser hechas con amor. Por eso también esta hora vamos a orar un momento para que Dios siga manifestando sus dones. Y para que este don de la palabra de sabiduría también siga profundizando y ampliando en todos los que Dios quiera darlo, porque no es de lo que uno quiere, sino lo que Dios quiera darlos a cada uno de los
según su propósito. Oremos. Padre bueno y santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu bondad, gracias por estos dones maravillosos, sobrenaturales, gloriosos que has concedido a tu iglesia, Señor. Y ahora también te pedimos, te suplicamos que sigas mostrando